Y el siniestro fue impactante. Derribó un puente de avenida de circunvalación en una situación que prácticamente no tiene antecedentes en la ciudad de Rosario. La imagen es realmente impactante desde una cámara de videovigilancia donde se puede ver a este camión que transportaba una especie de excavadora y que termina dando de lleno, bajando y descolocando por completo la estructura de esta senda peatonal que conecta un lado de la ciudad para pasar por encima de Avenida de Circunvalación. Fue a la altura de entre Ovidio Lagos y Avellaneda. Y aparentemente el conductor en ningún momento tomó dimensión de la altura. Claro, en principio calculó mal y consideró que iba a poder pasar. Sin embargo, lejos de hacerlo, termina descalzando este puente peatonal, haciéndolo caer de esta manera. Y por milagro, no estamos hablando de una tragedia. Había muchos vehículos en tránsito, inclusive motociclistas, que frenaron justo antes de que el puente peatonal terminara cayendo sobre plena Avenida Circunvalación en su sentido hacia el norte. Esta es la consecuencia, el registro que durante gran parte de la tarde de ayer los automovilistas tomaban una vez que sucedió este importante siniestro. Pero esto dijo el chofer del camión una vez de chocar justamente contra el puente. No dio la altura, chocó el puente y bueno, pasó todo el desastre que hicimos. El camión recién salía y comenzaba su viaje. Sí, salió de Ovidio Lago, bajó en Ovidio Lago y bueno, hicimos pocos metros y hicimos el desastre. Pasó el accidente. Ustedes, quienes se encontraban circulando en el camión, se encuentran bien, no sufrieron heridas. Gracias a Dios salió todo bien. No hubo accidentados ni terceros tampoco. Fue daño material nomás sobre la máquina y bueno, y el puente. ¿La máquina sufrió algunos daños materiales? Sí, poco y nada, en la parte trasera más que nada. Y en la rampa de lo que es el carretón. ¿Tenían calculado la altura? No, se nos pasó eso, por alto. Está claro que hubo negligencia, de eso no hay lugar a dudas, pero lo cierto es que más allá de lo ocurrido, hay también una alerta sobre otros 9 puentes que hay sobre la avenida Circunvalación y que ahora están siendo considerados por las autoridades tanto municipales como provinciales, así como también existe un reclamo hacia Nación para que actúe sobre las mismas. De esta manera se encuentra el puente hoy, es decir, una vez descalzado y colocado en un lateral justamente para habilitar el tránsito sobre la traza. Estiman que esta estructura del puente peatonal pesa unas 70 toneladas, por eso veíamos el trabajo, de hecho, que tuvieron que hacer durante horas de la tarde con una grúa para al menos removerlo y liberar la traza de circunvalación, que estuvo al menos por 5 horas interrumpida su tránsito, en lo que significó durante la tarde de ayer un importante despliegue y un caos vehicular. En este timeline que estamos compartiendo vemos cómo trabajó parte de lo que es esta importante grúa para removerlo. La pregunta es, ¿qué va a suceder con este puente peatonal? ¿Lo van a volver a calzar? ¿Lo van a desarmar? ¿Lo van a remover? ¿O va a quedar ahí también? Y también queremos comprender justamente cómo están presentados sobre Avenida Circunvalación estos puentes, es decir, cómo es el funcionamiento, cómo fue posible que se descalzara de esta manera. Por eso estamos trabajando en directo desde el sitio donde se produjo el siniestro junto a Marina Napoli, quien se encuentra a su vez con especialistas. Marina, buen mediodía. Hola, Marina. Gabriela, Luciano, buen mediodía para todos. Estamos trabajando por Colectora, justo paralelos a Avenida Circunvalación, en la zona donde se encuentra hasta el día de hoy el puente peatonal que se desplomó en el día de ayer tras el siniestro con este camión que transportaba la retroexcavadora. Bueno, el puente ya sea a los costados, no propiamente en donde sería la banquina, sino que en otra zona donde uno puede circular normalmente, es decir, como lo presentaban ustedes, se necesitó de un operativo de 5 horas donde tuvieron que traer grúas de gran porte de otras localidades con una necesidad también de operadores viales para poder retirarlo de la calzada. 5 horas de trabajo para poder normalizar el tránsito y en el día de hoy, cuando estuvimos trabajando en horas de la mañana, también corredores viales están haciendo su trabajo, pero en este caso de ordenamiento, trabajando con los guardarrail para poder ponerlos en orden y luego poder decidir y entender qué se va a hacer con esta estructura de hormigón, con la pasarela que en el día de ayer se desplomó. Para saber más detalles y para estar al tanto de qué va a pasar con los demás puentes peatonales, bueno, estamos con Leandro Maciel, que es ingeniero civil, pero de una manera
para entender qué fue lo que pasó, cómo se instalan estos tipos de puentes peatonales. Esa es nuestra primera pregunta. Leandro, buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Estos tipos de estructuras son estructuras modulares que por su diseño y su correcto diseño están construidas, como se ven, por partes. Es decir, existen unas pilas que soportan las pasarelas y esas pasarelas se colocan luego sobre esas pilas vinculándose a los distintos elementos sin existir en realidad una conexión, o es probable que no haya existido una conexión entre las distintas pasarelas. Eso es porque no se necesita, es porque el peso de la pasarela es suficiente y se sostiene ahí, pero nadie tiene en cuenta que puede pasar un camión con una retroexcavadora por abajo, ¿no? Bueno, a ver, en principio responde a un análisis estructural donde por el tipo de cargas que tiene y también por la forma constructiva es la forma ideal o la forma habitual de realizarlos. Entonces, por un lado podemos decir que la forma constructiva del puente es correcta, eso no cabe ninguna duda. Ahora bien, el motivo por el cual sucedió este descalce o este desplome de este tramo, sin duda sería muy apresurado dar una conclusión sin hacer un análisis técnico. Claro. Por lo tanto, uno puede llegar a hacer hipótesis con una inspección visual, pero sin duda hay distintos tipos de estudios, de análisis, para ver no solo o intentar destrabar cuál fue el verdadero motivo, pero también para saber cómo queda la estructura o el resto de la estructura para su futuro funcionamiento. Claro, ingeniero... Gabriel y Luciana, desde el piso, escucha. ¿Qué tal? Buen mediodía. En ese contexto, buen ¿cómo se puede reparar o hay que hacerlo de nuevo? Digo, ¿esta estructura que quedó ahí en la banquina sirve? Bueno, se podría hacer un análisis sin duda de cómo quedó o qué daño sufrió la estructura. Sí. Normalmente frente a estos casos de estructuras donde existe un tránsito vehicular muy frecuente, un alto porcentaje de personas también pasan sobre el puente, es importante que cumpla con todos los requisitos de seguridad previstos. Por lo tanto, es probable imagino que es probable o uno requeriría un análisis más fuerte, claro, y quizás una acción superadora, sí, a lo que podría ser un arreglo de una obra privada común y corriente. Ingeniero, le consulto respecto a algunas de las cuestiones que surgieron tras el siniestro, que es esto de preguntarse si hubiera correspondido que contaran con algún tipo de enlace entre cada estructura para que sostuviera mejor el impacto y no terminara cayendo de esta manera, poniendo en riesgo la vida de tantas personas, o si en realidad el hecho de que hubieran estado unidas todas las partes hubiera llevado inclusive a un colapso mayor y aún más grave. ¿Cuál es la lectura que usted hace? Bueno, a ver, todos estos tipos de estructuras siempre se hacen bajo normativas nacionales, incluso internacionales, y reglamentos vigentes. E incluso si uno se pone se mete específicamente en el tema de una obra vial de carácter nacional, una obra pública, todas estas obras están totalmente auditadas y por pares revisadas, todo lo que es ingeniería, montaje. Por lo tanto, no es algo, digamos, no es algo que se haya pasado por alto la forma de construcción o incluso el diseño del puente en sí. Sí, lo que hay que tener en cuenta es que normalmente estas estructuras se diseñan para cargas, ¿sí?, que son reglamentadas, pero específicamente para el uso que van a tener. Estamos hablando de un uso de un puente peatonal que, por supuesto, si bien se tiene o se debería haber tenido recaudos de cargas excepcionales, estamos hablando del golpe o el impacto de un vehículo para el cual en ese caso entra dentro de una categoría nueva, entra dentro de una categoría de una carga accidental, es decir, una carga que en principio no debería ocurrir con frecuencia. Si uno se pone a pensar, todas estas estructuras
están en pie hace muchísimo tiempo sin haber sufrido un daño o un deterioro incluso por el uso notable o visible. Lo que uno observa es que cae completa, o sea, no es que se desarma o se destruye por la propia caída, sino que sostiene en ese sentido, con lo cual entendemos que evidentemente respeta eso. Pero yo me preguntaba si no hubiera sido peor el hecho de que estuvieran unidas entre sí, porque quizás hubiera hecho colapsar no solamente un tramo del puente, sino el puente completo, en ambas manos me refiero. Bueno, justamente habría que revisar las hipótesis con las que fue pensado el puente peatonal. Quizás incluso al haber estado vinculadas, el impacto de un vehículo de este porte a esta velocidad, recordemos que la velocidad en realidad aumenta notablemente, incluso al cuadrado, la energía del impacto. Ingeniero, lo interrumpo porque nosotros lo que hemos trabajado en horas de la mañana, nos hemos encontrado, tuvimos la posibilidad de hablar con Juan de Corredores Viales y que nos explique esas estructuras que nosotros vemos allí en formato de Y, son las que sostienen la pasarela y funciona como encastre, ¿no? Ese peso encastra y lo que pasó en este caso es que uno de los vértices fue lo que se golpeó en el impacto, fue lo que hizo que esta pasarela se derrumbe. A ver, Juan nos explicaba lo siguiente con lujo de detalle. Ya ha pasado algunas veces, a veces se levanta alguna caja y lo golpea y se cae, es así. Y este venía muy pasado de altura, la grúa, el brazo de la grúa, y bueno, lo golpeó muy alto, por eso lo sacó de su apoyo. Cuando golpeó, sacó una de las contenciones, ves que allá hay dos, ves, hay dos barras, dos hierros que lo contienen. Sí. Al golpearlo, voló uno que está por ahí abajo. Ahí se desestabilizó. Sí, porque esto va encajado, no va abulonado, no va todo hormigonado, va todo encajado. Es un dominó, se van colocando piezas. Ayer fue el accidente 3 y algo, desde las 4 hasta las 9, más 5 horas más o menos llevó. ¿Qué se necesitó para poder correrlo? Porque grúa, es una pieza... Solo grúa, sí, solo grúa, sí. ¿Una sola se necesitó? Sí, vino una de apoyo porque pensábamos que con una no iba a alcanzar, pero alcanzó. Con una sola grúa alcanzó. Ahora, ¿de cuánto peso podemos tirar un estimativo? ¿Cuál es el peso? 80 toneladas más o menos, 70, 80 toneladas, sí. No hay grúa, no teníamos grúa tan pesada, había una de 50 toneladas y bueno, con esa fuimos levantando de un lado y la pudimos correr y llevarla donde está ahora. Ahora, la calzada, ¿no sufrió daño? Nada, un rayoncito, pero cuando se arrastró nada más. Estamos haciendo la protección que se rompió ayer y vamos a hacer una protección a la viga, porque como está en un lugar no adecuado, pero bueno, vamos a hacer toda una protección para que cualquiera que pueda salirse a la banquina no se vaya contra la viga. Ninguno tiene señalización porque esto ya tiene una altura fija todos. No estaba más bajo que los demás. No, todo, porque imagínate con todo el tránsito que pasa, ¿cuánto habrían por día? Esto fue algo especial porque venía pasado de altura. Ahora, escuchando a este trabajador de Corredores Viales, Marina, le quería preguntar al ingeniero, es decir, tienen, al menos los encargados de esta obra, primeramente que rellenar esa parte, rellenar de hormigón nuevamente para ver si después se puede encastrar o no la estructura que quedó en la banquina, ingeniero. Sí, bueno, sin duda el problema, digamos, de descalce ocurre en la pila del puente. Existen posibilidades de reparación de la pila en sí. En cuanto a la pasarela, creo que responde a un análisis un poco más profundo. Claro. Aún así, como decía el anterior, es un dominó, pero de alguna manera quiero dar una especie de tranquilidad. No es que sea una estructura insegura, sí, este tipo de pasarelas, sino que evidentemente lo que sucedió fue algo fuera de lo normal, que si bien habría que revisar las hipótesis en la cual fue pensada el resto del puente, también existen ciertas normativas, digamos, y en cuanto a alturas máximas permitidas, que también hacen, digamos, a la correcta operación de todo el corredor. Claro, la clave no solamente está en la altura, sino también, digo, en la velocidad de conducción, porque esto me parece que es un aspecto clave. Exacto. Por eso no quedó clavado o allí atrapado justamente el vehículo al impactar contra esta estructura, sino que la termina levantando. En cierta medida genera una inercia. Y agrego algo más. Choca contra una excavadora.
Porque si hubiese chocado contra un camión que trasladaba cajones de manzanas, probablemente las cajas de manzanas hubiesen terminado tiradas en el suelo y no hubiese caído la estructura del puente, ingeniero. Exactamente, sí. El impacto evidentemente fue muy fuerte, generando una carga quizás muy por encima de lo que está pensado el puente peatonal. Asimismo, esto nos ayuda de alguna manera a quizás repensar o pensar nuevamente o estudiar más a fondo quizás nuevas normativas o aprovechar este caso de lo que sucedió para seguir aprendiendo y hacer mejores obras. Bien, muchísimas gracias. No, por favor. Leandro Maciel, ingeniero civil, y Gabriela y Luciano. Bueno, hoy también nos podríamos preguntar, y lo hacemos desde horas de la mañana, desde que comenzó toda esta noticia, ¿qué responsabilidad tiene el chofer en este caso? ¿Se necesita a partir de ahora una señalética que indique cuál es la altura permitida en estos puentes? ¿Qué va a pasar con el mantenimiento de los puentes, de los demás puentes peatonales que se encuentran en Avenida Circunvalación? También hablamos con Sebastián Kelma de Vialidad y nos decía lo siguiente. Lo primero que hay que decir es que hay una negligencia del conductor, del chofer profesional, que llevaba con su vehículo una altura que no puede ser más de 4,10 metros, que es lo permitido para circular, y él se excedía en altura. Entonces embiste este puente, que el puente, está preparado incluso para soportar peso, pero no un golpe de costado, porque en la estructura del puente ese es su costado débil, y por supuesto que con esa altura lo termina tirando, con lo cual hay una irresponsabilidad del conductor. Si nosotros vemos en general en la traza, en la circunvalación, y reclamamos constantemente el mal estado y la mala preservación. Es una ruta muy importante que fue hecha nuevamente hace pocos años, que se reinauguró, y ya tenemos un montón de baches, de grietas, de tramos en mal estado. Santa Fe está haciendo una gran inversión en rutas, tanto en todas las rutas provinciales, en la autopista Santa Fe, en el tercer carril. Ahora estamos avanzando en el control de pesaje. Hicimos muchas rutas, seguimos haciendo rutas. Para que esto sea cuidado y pueda durar 10 años, debemos cuidarlo, porque si no en 4 años se empiezan a romper, con lo cual estamos profundizando junto a Vialidad Provincial en el control de peso. Hemos encontrado camiones con un exceso de hasta 26.000 kilos, por eso los estamos sancionando, porque esto es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Bien, Marina, hasta allí entonces la palabra del responsable de Corredores Viales, un poco para entender la situación y sobre todo entender esto también, que existe una responsabilidad por quienes conducen estos transportes, considerando sobre todo los siniestros viales que pueden llegar a ocasionar. Ayer mismo el conductor lo mencionaba, por poco no fue una tragedia. Sí, sin dudas que hay que destacar eso, ¿no? Hoy estamos hablando solamente del desplome de una pasarela en plena Avenida Circunvalación y sin dañar básicamente la calzada, porque hay unos leves rajuños en la calzada que solamente se necesitó de un poco de un ordenamiento, de una limpieza de escombros y no necesitó una reparación propiamente dicha. No estamos hablando de ningún lesionado ni lamentando ninguna muerte de ninguna persona víctima que estaba circulando por la avenida. Sí, algunos que se salvaron por milagro, pero hoy solo hablamos de daños materiales. Le agradecemos por supuesto la presencia de Leandro Maciel, ingeniero civil, que está allí contigo, también abocado a brindarte información, y por supuesto a vos, Marina. Gracias por el reporte. Hasta luego.